Hola, mi nombre es Francisco Cáceres y el tema que vamos a tratar el día de hoy es inteligencia emocional. Es un tema muy relevante por cuanto que tiene que ver con comunicación. De hecho, la capacidad de comunicarse, la habilidad de comunicarse adecuadamente, es una de las características más importantes para el desarrollo de la inteligencia emocional. Vamos a platicar en principio qué es inteligencia emocional, porque es un concepto que quizá hayamos escuchado mucho, comercialmente hablando está muy en boga. Aproximadamente salió en 1995 con un gran libro que se llama Inteligencia Emocional, del autor Daniel Goleman, y fue una revolución en el mundo de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se evaluaban una serie de cosas en los candidatos y a partir de ese momento la evaluación acerca de las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo empresarial y laboral cambiaron radicalmente. Entonces quiero gastar unos 15, 20 minutos en hablar particularmente de lo que es inteligencia emocional. Y para empezar, la frase que más me afectó, yo tuve un maestro que se llama, lo tengo por supuesto, que se llama Jim Rohn, es lo que él, como él se identifica, es como un filósofo de negocios y efectivamente él trabaja en ese aspecto particular de los negocios, no tanto enfocado al proceso de trabajo, organigramas y cosas por el estilo, sino a la mentalidad que tiene que tener la persona que dirige un negocio para hacer que este negocio llegue a buen rumbo o llegue a buen puerto. Entonces, Jim Rohn manejó conmigo una frase extraordinaria y la frase que tenemos es la siguiente: si trabajas fuertemente en tu trabajo, conseguirás vivir con comodidades. Pero si trabajas fuertemente en ti, conseguirás una fortuna. ¿Cuál es la diferencia de trabajar mucho en nuestro trabajo y trabajar mucho en nosotros? Trabajar en nuestro trabajo significa aquello a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí un alto ejecutivo o un dueño de negocio es el primero que abre la cortina y es el último que la cierra. Y normalmente si la hora de cerrar la cortina es a las 6 de la tarde, el dueño va a estar cerrando la cortina a las 11, 12 de la noche, porque no hay hora buena para retirarse de trabajar. Obviamente nos apasiona lo que nosotros hacemos, obviamente es algo que nos llena, es algo que nos desarrolla, es algo que nos hace plenos en el sentido, desde luego, de la creación del individuo, del ser humano. Y sin embargo, el trabajar muchas horas en nuestro trabajo normalmente no nos proporciona el estilo de vida que nosotros queremos tener, porque se nos está olvidando un trabajo muy importante, que es el trabajar en nosotros mismos, trabajar en nuestra persona. Cuando a mí me explicó Jim Rohn esto, bueno, tuvo sentido. Fue importante entenderlo. Ahora, el problema que yo tuve fue que no sabía qué carambas era el trabajar fuertemente en uno. Entonces necesitamos entender qué es trabajar fuertemente en uno. Durante muchos años yo estuve pensando, o estuve trabajando, estuve estudiando en cuáles eran las claves, los secretos acerca de lo que las personas tenían, las personas habían hecho, habían desarrollado, que hacía la diferencia entre los que tenían éxito y los que no lo tenían. Y llegué a muchas conclusiones. Recuerdo haber leído un libro que decía, por ejemplo, que para tener éxito en el trabajo había que ser una persona disciplinada. Y bueno, disciplina es una palabra muy interesante. Luego vamos a platicar acerca de lo que significa disciplina, ya en un módulo un poquito más específico de comunicación. Y en principio, disciplina es una cualidad pues muy importante, no más que no sé qué es disciplina. Pero luego leí otro libro que decía que no, que para trabajar, para conseguir éxito, uno necesitaba trabajar con muchas horas. Pero yo me había dado cuenta ya que trabajar muchas horas no necesariamente era la clave del éxito, porque yo trabajaba muchas horas y no tenía grandes resultados. Luego leí otro libro que decía que para tener éxito lo único que necesitaba uno era relacionarse bien con las personas. Y fantástico, había ejemplos extraordinarios en el libro de personas que se relacionaban bien y habían tenido éxito, pero mi pregunta seguía siendo, ¿cómo le hago para relacionarme bien? Y además, si tenía que juntar todas estas cosas, qué disciplina, qué trabajo duro, qué relacionarse bien, realmente tener éxito se convertía en una tarea verdaderamente inacabable para un ser humano normal, como yo, que tengo que pensar en una, dos, tres cosas, pero no en 20 al mismo tiempo. Entonces, en realidad, lo que Jim me enseñó es que tener éxito era un proceso de desarrollo personal. Desarrollo personal. Y una vez que uno encuentra el concepto, uno sabe lo que es desarrollo personal, las cosas resultan un poquito más fáciles. Y esa es la labor de la inteligencia emocional, enseñarnos qué significa desarrollo personal. La inteligencia emocional es un concepto que no fue inventado en un laboratorio, que no fue inventado por psicólogos en una universidad como una
en un trabajo como un estudio. La inteligencia emocional es un proceso de lo que se conoce como modelado. ¿Qué es modelado? Modelado es encontrar a alguien que lo hace bien y una vez que encuentro al que lo hace bien, al que obtiene el resultado que yo quiero obtener, lo que hago es interpretar cómo obtiene el resultado y yo repetirlo. Eso sistemáticamente se le conoce con el nombre de modelado. Modelar las habilidades intrínsecas que le han dado el resultado específico a una persona. Entonces, ¿qué se hizo en inteligencia emocional? Se encontró, primero se identificó a personas que eran específicamente exitosas. Y una vez identificadas, se encontró cuáles eran las características que hacían que estas personas tuvieran más éxito que las demás. Encontraron ciertas características en común entre todas estas personas de tal manera que se pudo crear un patrón. El patrón fundamental aquí tiene que ver con un concepto, el concepto de las emociones. Emociones. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que el proceso de la inteligencia emocional es específicamente medible, se puede medir. Las emociones son difíciles de medir, por ejemplo, es complicado decir quién está más entusiasmado cuando estamos hablando de una comparación entre dos personas, porque para medir quién está más entusiasmado tendríamos que tener una cosa que se llama entusiasmadómetro, y no existe tal objeto. Por lo tanto, medir emociones es difícil, sin embargo, la inteligencia emocional es perfectamente medible. Vamos a entender ciertas diferencias que existen entre el concepto de inteligencia emocional y el concepto de inteligencia cognitiva o el concepto de coeficiente intelectual. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué significa tener inteligencia emocional. Bueno, tener inteligencia emocional significa que somos capaces, que tenemos la habilidad de tomar decisiones. Y ahora, la pregunta que yo me hago y que muchas personas se hacen es, ¿qué es una decisión acertada? ¿Qué es una decisión correcta? ¿Qué es una buena decisión? Y la respuesta es que no hay una buena decisión. Hay decisiones que nosotros después de tomarlas, las hacemos buenas o las hacemos malas. Casarse joven no es una mala decisión, pero puedo convertirla en una mala decisión. Un divorcio no es una mala decisión, pero puedo convertirlo en una mala decisión. Poner este negocio en lugar de este otro no es una mala decisión, pero yo puedo convertirlo en una mala decisión. Al mismo tiempo, tomar una decisión de invertir aquí en lugar de allá no necesariamente es buena, a menos que yo la convierta. Hoy se sabe, por ejemplo, en inversiones de bolsa, que la mayoría de las personas, cerca del 95%, pierden su dinero porque venden antes de cuando tienen que vender y compran antes de cuando tienen que comprar. Entonces, el tiempo es correcto, el tiempo es adecuado. Es importante controlar nuestras emociones. Por ejemplo, hablando de bolsa, cuando vemos que las acciones están bajando y bajando y bajando, nos entra el pánico, nos entra el miedo de perder todo lo que tenemos. Y entonces queremos vender lo antes posible. Y cuanto más queremos vender, más bajan las acciones. Y probablemente estamos malbaratando el producto de nuestro trabajo. Entonces hay que controlar esa emoción de pánico, aguantarse y esperar a que vengan tiempos mejores que eventualmente van a llegar. Un importante inversionista que se llama, tan importante que es el segundo millonario del mundo, que se llama Warren Buffett, su frase más famosa, para mí por supuesto, es: yo me he hecho rico gracias a la avaricia y al miedo. ¿Por qué a la avaricia? Porque las personas que se quieren hacer ricas de un día para otro, cuando ven que la acción va a subir, compran y compran caro. Y cuando tienen miedo de perder lo que tienen, venden y venden barato. Y cuando ellos venden, yo compro. Y cuando ellos compran, yo vendo. Entonces, bien, vamos a entender cómo se toman buenas decisiones. Lo primero que quiero que entendamos es el concepto de la inteligencia emocional. ¿Por qué funciona así? Hace aproximadamente 100 millones de años, por supuesto ninguno de nosotros estábamos aquí para contarlo, pero hace 100 millones de años existían mamíferos, no existía el ser humano. El ser humano tiene probablemente entre 4 y 7 millones de años de antigüedad. Pero existían mamíferos, que es de los que nosotros hemos evolucionado. El animal en ese... el animal en ese momento tiene una cosa que se llama cerebro, que se encarga de funciones básicas, fundamentales del ser, ¿no? ¿Qué hace el cerebro? Bueno, el cerebro es muy simple en ese momento. Podemos dividirlo en muchas partes, de luego los neurólogos tiene mucho más conocimiento al respecto, pero podemos pensar en dos partes fundamentales. Una de las partes es la base del cerebro y otra de las partes es la corteza cerebral.
La corteza cerebral aparece exactamente hace 100 millones de años. ¿Y cuál es la importancia de la corteza cerebral? Digamos que yo voy comprando cosas en mi vida, pero no tengo closets para guardarlas. Eventualmente, cuando no tengo un closet para guardarla, pues las cosas que yo compro se pierden. Y de repente puede ser que vuelva a comprar lo mismo varias veces a lo largo de mi vida porque ni siquiera recuerdo que lo tengo. Y aunque lo recuerde, de cualquier forma no sé dónde encontrarlo. Ese es el trabajo de la corteza. Almacenar experiencias, almacenar información. Y de hecho se puede decir, de una forma bastante absoluta y radical, que a partir del nacimiento de la corteza cerebral es cuando nosotros empezamos a aprender. ¿Por qué? Porque vivo una experiencia y la almaceno. Si la almaceno, quiere decir que ya no necesito volver a vivirla para saber qué ocurrió. Si no la puedo almacenar, la voy a vivir una y otra vez y ni siquiera voy a saber que ya la he vivido. Es decir, me puedo quemar con fuego y si tengo corteza cerebral, me voy a quemar una vez. Pero si no tengo corteza cerebral, me voy a quemar cada vez que me encuentre con fuego. La corteza cerebral es muy importante porque genera a partir de ese momento lo que se conoce como aprendizaje. ¿Pero qué ocurre antes de la corteza? Los seres, no humanos, pero los seres en ese momento tomaban decisiones antes de tener corteza. Claro que tomaban decisiones, pero las decisiones que tomaban eran más bien de tipo instintivo. Que para tomar decisiones de tipo instintivo, el cerebro tiene que tener ciertas maneras de establecer un criterio.